Nesara, Gesara y Redención. Este video está dirigido específicamente a todas las personas alrededor del mundo que han adquirido algún tipo de participación en bonos o activos históricos de cualquier tipo, y con cualquiera de tantos líderes que han venido gestionando este tipo de negociaciones. La principal inquietud en términos generales ha sido la fecha de inicio para la liquidación y los pagos, y la respuesta ha sido la misma desde años atrás. No hay una fecha específica, y no se pueden ofrecer más detalles, debido a que los líderes han firmado estrictos acuerdos de confidencialidad. Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido, nuestro propósito en este video, con todo respeto, es ofrecer un poco de sensatez y claridad, para que podamos dimensionar de una manera mucho más sensible, el panorama actual, y las posibles situaciones en el futuro cercano, que nos exigirá tomar medidas prácticas inmediatamente. Es muy importante tener en cuenta que, siendo sensatos, no tiene ningún sentido iniciar estos procesos de liquidación y pagos, en medio de conflictos armados alrededor del mundo, porque la paz mundial es una de esas condiciones vitales, para el inicio internacional de Gesara y Nesara. Pudieras preguntarte por qué, y la razón es muy simple. Porque posiblemente esos dineros pudieran reorientarse de mala manera, para seguir alimentando esos conflictos armados internacionales, tal como quien le echa más leña a una fogata casi extinta. En este caso, solo se requiere de un poco de tiempo, para que esa fogata se convierta nuevamente, en un incendio de grandes magnitudes. Desde otra perspectiva, es evidente que actualmente tenemos países mucho más solventes que otros, al menos aparentemente. Y esto ha venido motivando continuas oleadas de migrantes, y justamente esas migraciones han dado lugar a situaciones muy complicadas como la trata de personas, o inclusive a temas de esclavitud, y como resultado de todas esas situaciones, la pobreza en los países más desfavorecidos no ha hecho más que aumentar, y sin dejar de mencionar la inmensa cantidad de personas que han fallecido, o desaparecido, en su afán de llegar a otras latitudes, donde pudieran encontrar un paraíso económico, que les permita dar bienestar a sus familias, allá en sus países de origen. Estas, y otras situaciones que hacen parte de la geopolítica internacional, son algunas de las causas que han venido prolongando en el tiempo, el inicio de los procesos de liquidación y pagos. Retomando el aspecto de las gestiones, cabe mencionar que actualmente, cada persona que ha participado en estas negociaciones relacionadas con la redención a nivel mundial, debe tener muy en cuenta los siguientes aspectos, con el ánimo de proteger el bienestar propio y de sus familias. Cada una de sus participaciones tiene una promesa para redimir determinadas cantidades de dinero, a cambio de los aportes individuales, por la adquisición unitaria o colectiva de diversos elementos económicos históricos. Con todo respeto, y sin ánimo de ofender o de generar algún tipo de incomodidad, y para efectos prácticos en la vida real, el estado actual de estas gestiones pudieran compararse con los puntos ganados en un videojuego, porque esos puntos no podemos convertirlos en dinero real, para resolver ninguna necesidad inmediata. Es decir, con estas promesas, ninguno de nosotros podemos ir a un supermercado, pretendiendo que vamos a pasar libremente por caja, pagando solo con ese argumento, porque cualquier tipo de producto o servicio en el mundo real, debe ser pagado únicamente con dinero realizable, que pudiera ser efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o inclusive un bono empresarial. Pero con el correr de los meses y los años, es altamente factible que tú puedas ser una de esas personas que ha visto cómo el dinero disponible se ha ido agotando rápidamente, y quizás tu billetera haya tocado fondo, tal como seguramente también otras personas estarán pasando por la misma situación alrededor del mundo. Considerando que este proceso no lo había experimentado ninguna persona en los últimos 100 años, y que tampoco se repetirá, nos hemos dado cuenta que muchas gestiones legales siguen necesitando apoyo económico, a cambio de otras promesas muy interesantes, pero de todas maneras, en caso de que tu billetera haya llegado al fondo de tu saldo disponible, seguramente no podrás aportar para esas nuevas gestiones legales. Y la pregunta obligada es, ¿entonces qué puedo hacer?
Es muy importante tener en cuenta que la liberación total de esos fondos causaría un efecto económico similar al que simbólicamente ocurre cuando se revienta una represa. Se genera un daño tremendo a todas las poblaciones que estén ubicadas río abajo. Dicho en términos financieros, los desembolsos totales inmediatos, específicamente a un pequeño grupo de personas a nivel mundial, puede llegar a generar un desbalance económico brutal, que se reflejaría en una masiva tergiversación de precios, como resultado de una fuerte inflación, o quizás otras alteraciones económicas más complejas en algunos países. En definitiva, ese sería un proceso gradual. Y precisamente por esto, debemos aprovechar estos prolongados tiempos de espera, para elaborar detalladamente cada uno de nuestros proyectos, tanto humanitarios como personales. Además, todas estas gestiones requieren de un intenso proceso previo de capacitación, no solo para las personas que han adquirido participaciones de instrumentos económicos históricos, sino también para el resto de la población. Y todo esto se reduce en una sola palabra: tiempo. De hecho, mucho tiempo. Es humanamente normal que muchas personas hayan asumido que ya no iban a tener que trabajar, creyendo que estos procesos y liquidaciones fueran lo suficientemente rápidos, pero la verdad es que no lo son. Y mientras tanto, se van agotando los recursos económicos tanto individuales como familiares, que inclusive pudieran afectar el acceso a alimentos básicos, medicinas, o una larga lista de necesidades apremiantes, tanto a nivel individual como de las demás personas de tu núcleo familiar. Por otra parte, los más recientes desastres naturales de gran magnitud, como por ejemplo, el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, o el potente terremoto que afectó severamente a múltiples ciudades y pueblos en Colombia, el 10 de agosto de 2026, ponen de manifiesto, no solo que los gobiernos no tienen la tremenda capacidad de respuesta requerida, para asistir inmediatamente a tantas personas afectadas en ciudades y pueblos, que requieren una rápida reubicación, alimentación, vestuario, sanidad, comunicaciones, etc., sino que esos desastres también han acabado con las fuentes de sustento económico de miles de personas, que no solo han visto cómo se desmoronaban sus viviendas frente a sus ojos, sino que también sus lugares de trabajo, oficinas, fábricas, talleres, etc., también fueron arrasados por los potentes terremotos. Este par de ejemplos dejan de manifiesto que debemos tomar acción de manera inmediata, porque en muy poco tiempo hemos tenido eventos catastróficos a nivel regional, y además, el resto del mundo también está viviendo situaciones muy similares, pero las personas no tienen una alternativa que les permita acceder a un suministro de dinero que puedan retirar o canjear, para cubrir parte de sus necesidades inmediatas, en caso de emergencia. En este video no pretendemos ser catastrofistas, sino que esta es la realidad actual que estamos viviendo, y debemos tomar acción de manera decidida, ahora mismo. Seguramente cuando comiencen todos los procesos de liquidación y pagos, podamos no solo mejorar el bienestar de nuestras familias, sino que también podremos comenzar a desarrollar múltiples proyectos humanitarios alrededor del mundo. Pero hay que tener en cuenta que es muy posible que algunos depósitos se hagan en cuentas escrow, es decir, en cuentas con candado, y que alguna condición deba cumplirse para que esos dineros puedan ser liberados. Y eso también significaría tiempo, y quizás mucho más tiempo. Con todo este panorama que acabamos de exponer, se hace evidente que definitivamente debemos tomar acción inmediatamente, poniendo a circular dinero entre todos alrededor del mundo, porque como no hay fechas concretas, las necesidades básicas, tanto a nivel personal como del núcleo familiar, moralmente no se deben someter a la incertidumbre. En Netorvin somos muy conscientes de todas estas situaciones, y por esto hemos creado una plataforma de intercambios de ayudas económicas a nivel internacional, tanto con procesadores de pagos, como con criptomonedas. Y específicamente para Colombia, también tenemos alternativas específicas utilizando banca móvil.
Obviamente, no se trata de ganar aquellas cantidades de dinero que se plantean en esas negociaciones de instrumentos históricos, pero teniendo en cuenta que somos tantas personas a nivel mundial, definitivamente podemos llevar ayudas económicas gradualmente a todos nuestros participantes, que como tú, también están vinculados en las gestiones internacionales de redención económica. Además de ayudarte a mitigar la larga espera de las gestiones de Gesara y Nesara, también puedes ir resolviendo situaciones básicas de tu hogar, y es muy importante que tengas en cuenta que, participando activamente en Netorbin, también podrás obtener recursos económicos adicionales, para que puedas colaborar en las gestiones legales, que seguramente serán requeridas en los próximos meses. Te invitamos muy cordialmente para que te vincules inmediatamente a Netorbin, usando el enlace que está debajo de este video. Tenemos una colección muy didáctica de videos de capacitación, que te permiten aprender muy fácilmente todos los detalles de nuestra plataforma, desde cualquier lugar, y en el horario que sea mucho más cómodo para ti. Te estamos esperando. Definitivamente, juntos alrededor del mundo, podemos llegar mucho más lejos, y mucho más alto. Muchas gracias por la atención que tan amablemente nos has dispensado. Un saludo.